cualquier lugar del mundo. Parece un programa especializado en campo, pero no, porque fue hace un ratito de este estudio una ingeniera agrónoma que nos habló de huertas, aprendimos un montón y nos abrió ganas de, no sé a vos, Francina, a mí me abrió ganas de aprender mucho más. Exactamente. Por eso el 9 de agosto vamos a hacer el taller de huerta con Caro Daniele. Y se sienta otro ingeniero agrónomo, pero con otra temática totalmente distinta. Se trata del ingeniero Alejandro Saavedra, un hombre con más de 30 años en el INTA, un técnico reconocido a nivel local, regional y nacional también. Y bueno, ya hace tiempo que queríamos hablar con él porque se habla mucho del INTA. Y los recortes, y si desaparece, si no desaparece, los cambios que va a haber. Y aquí en Pose hay una agencia de extensión del INTA que ha ayudado muchísimo a muchos productores agropecuarios. Yo fui uno de esos. Me recuerdo siempre a don Edgardo Carranza, con quien viajábamos a las primeras reuniones de siembra directa. Y parecía una locura, que cómo se va a sembrar sin arar, decían los viejos productores agropecuarios, y el INTA fue quien potenció toda esa iniciativa de 2 o 3 locos, así entre comillas, que iniciaron con eso. En estos años el INTA ha hecho muchas cosas y ahora hay riesgos de que se pueda desarmar todo. Por eso lo invitamos. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día para ustedes y toda la audiencia. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por permitir contar un poco, después de tantos años, 37 en el INTA y 34, 35 aquí en Pose, lógico comentar lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Más que potencial, ya pasó. Ya está la reestructuración del INTA, una reestructuración lamentable de un organismo que está en cada uno de los pueblos a lo largo de todo el país, desde un organismo descentralizado que se creó con una ley, un organismo que funciona descentralizado, donde el INTA está en todas las regiones, y bueno, un achicamiento del Estado sin consulta, sin sentar en la mesa de diálogo de la gente que está adentro de la institución para hacer el ajuste que hay que hacer. No tengo duda que todas las instituciones tienen mucho para ajustar, tienen más, menos y diferentes lugares, pero bueno, estamos en un achique, en una posible pérdida de agencias de extensión, de gente. Ya se fue gente del INTA en retiro voluntario. Esta semana, a partir de la semana pasada, no hay más director nacional, que era por concurso. Era un concurso. El INTA es una institución que tiene un colegio, un gobierno colegiado, digamos, un consejo. ¿No lo designa el gobierno al director del INTA? No. El INTA tiene una descentralización y tiene un control social, que es un consejo directivo a nivel de toda la región y a nivel central. ¿Quién participa? ¿Quién es el El sector privado, la mayoría. Los productores agropecuarios. Están las 4 entidades: la Universidad de Agronomía, la Universidad de Veterinaria, el CREA, como organismo de los productores, y 3 bancas que son de la Secretaría y el que pone el Estado. Hoy ese es el problema, que han invertido esa figura. Pasa a ser totalmente del Estado, o sea, público, donde era lo que mantenía estos 70 años que vamos a cumplir el año que viene en el INTA, mantenía la independencia de la política, porque en cada decisión está el consejo privado, que define las vacantes, que define qué hacer, qué hacemos en el INTA, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional. Y hoy pasa a ser, rompiendo ese consejo y invertir esa forma de participación privada, que es lo raro en un gobierno que detesta lo público. El presidente dijo que viene. Entonces eso hace de que el INTA pase a ser la tecnología, una política de turno para los gobiernos que vengan. Desde el gobierno dicen que el INTA está lleno de ñoquis. ¿Es así?
No, para nada. Como todas las instituciones hay lugares donde gente que puede haber, que puede ajustar. Vuelvo a decir, el control social que tiene el INTA del ingreso de gente, primero por concurso, no hay gente que entre a dedo, sino por concurso, con participación privada de las entidades. Entonces, si estamos tan mal, hemos hecho las cosas mal junto con ese consejo. Claro. Entonces hay mucho para mejorar, sí, hay mucho para actualizar, pero el INTA ha estado permanentemente haciendo ese ejercicio. ¿Por qué? Porque no solo con responsabilidad interna, con su propio organismo, sino también con consultoría externa, toda la tecnología, hay revisión cada 4 o 5 años. Para contarle al público que no tiene campo, que no está relacionado con el campo, ¿qué hizo de bueno el INTA? Yo voy a poner así en abogado del diablo, a ver, ¿qué hizo de bueno el INTA? Me preocupa esa pregunta porque si hoy con 70 años no sabemos qué. Yo sí, pero el hay mucha INTA, gente que puede el que no lo INTA sepa. el INTA está todos los días en la mesa de todos los argentinos. El INTA es parte de la exportación, el INTA es territorialidad, está en todo el país, no solo desde la Quiaca hasta la Antártida. Hoy es soberanía INTA porque hoy la gente que está en la Antártida, en las bases, comen verduras frescas con una tecnología del INTA. ¿Generada por el INTA? Generada por el INTA. Eso lo ha trabajado el Centro Regional Patagonia Sur. El INTA es articulación con todos los organismos de ciencia y tecnología. El INTA es participación con los fabricantes de maquinaria, con Axoja, con las grandes industrias, con las pequeñas industrias, con el gran productor, como decía en el Consejo del CREA, con el mediano productor y con el pequeño productor. Y el INTA es arroz que Brasil siembra, es del INTA, el vino Malbec es del INTA, podríamos enumerar un montón de otras cosas que, vuelvo a decirte, Brasil no tendría el arroz que tiene porque la genera el INTA. El INTA es el mayor ostentor de variedades del INTA, el que más inscribe variedades. El INTA es el que tiene el banco de germoplasma de todas las especies, donde hoy, de acuerdo a la demanda del consumo, vamos hacia atrás, los bancos de germoplasma, a buscar las aptitudes para los alimentos que nos demandan otros países. ¿Y entonces por qué hacen este tipo de cosas? ¿Por qué lo quieren? Bueno, yo dije muy rápido, el grave problema es una chica inconsulto, no se ha sentado. Hoy el director nacional no es más director nacional, una persona que ha ganado por concurso, con un consejo. Debería haberle preguntado a quién. A la gente del INTA, como decir, bueno, vamos a ajustar, ¿qué hay que ajustar? ¿Cómo lo vamos a hacer? No ha habido ninguna consulta, en ningún momento, lo pueden haber visto en los medios. El director nacional ha estado en la comisión de diputados, de Agricultura de Diputados, diciendo que necesita diálogo, necesitamos un achicamiento con diálogo, un ajuste con diálogo, lo lógico, porque es un organismo descentralizado, es un organismo que en Córdoba, en cada uno de los territorios, la decisión está en manos de los privados, no de una persona que hoy pasa a ser un consejo que era consultivo, a un consejo técnico, nada más que técnico, y una sola persona, el presidente del INTA, que es la parte política, va a manejar todo el INTA. ¿Y a los productores en qué le va a cambiar esto? Día, los productores, temporada. no solo al productor, sino al sistema productivo, porque cuando vos hablábamos en la previa recién, la extensión es un organismo que se ha creado como investigación y extensión. Y la extensión no es lo mismo en las economías regionales que en la región pampeana. Hoy en la región pampeana el trabajo fuerte es con los profesionales, con las entidades, con los organismos. En las economías regionales es más directo el INTA con el productor, como decís vos. Entonces se va a repercutir, en definitiva, en el productor, pero lo más importante que va a repercutir es la ciencia y la tecnología y la innovación en el país.
un país que no tenga innovación, no tenga ciencia y tecnología, quien genere eso, porque no es solo el organismo del INTA, el INTI, el CONICET, y ahí pasa a ser una apreciación personal, una dependencia tecnológica como país. Lo hemos vivido, yo he participado de varios países donde hemos hecho consultoría, y esto es una mirada de una dependencia. El otro día, hace 2 semanas, estuvieron los colombianos pueden sembrar, tienen 19 millones de hectáreas potenciales para sembrar y no tienen autosuficiencia alimentaria porque están con una dependencia tecnológica de otros países. Una última, ¿en Pose nos quedamos sin agencia del INTA? Eso puede ser, se habla de que van a levantar las agencias, se habla de otro retiro voluntario, el daño ya está porque que ahí es el otro gran tema. El Estado ha gastado mucha plata en formar gente, en formar capacidad, en formar un especialista en diferentes temas, en salir al exterior, y esa gente es la que se está yendo. Que es lógico que haya un proceso de gente que se va del INTA a la privada, pero no masivamente, y si abren hoy otro retiro voluntario, ya se fueron 300, ya no hay forma de acomodarlo, así venga el gobierno cambie una decisión, ponga plata, Hay que formar gente. Formar gente y, no sé, y esos son años y pienso, plata. Por ejemplo, para la gente, el ingeniero Pagnán, que hace ¿cuánto? 10 años que está en el INTA por Sí. lo menos, que se ha formado en la experiencia de la agencia. Si hoy pasa a la actividad privada, después hay que formar uno nuevo, si mañana... Bueno, y eso cuánto atraso tiene, y Como- eso como es no solo ingeniero- la institución, sino el sector, cada uno de las regiones, cada uno en algunas regiones más que en otras, por la dependencia más del INTA o no. Eso es el grave tema. Por eso lo llevo, que el objetivo final de todo esto es mucho más grave, creo, que es una dependencia a comprar la tecnología de otro De las lado empresas y una privadas y dependencia multinacionales. totalmente. Es una cosa lógica que ha pasado en muchos países, que no lo estamos viendo, que creemos que es este achique, una unidad, o que no pasa. Por eso es lo que está reclamando el INTA, lo que está es un ajuste de la institución, como todos nos tenemos que ajustar, pero con diálogo. Y es lo que no ha habido absolutamente nada. Porque así podemos construir y mejorar. Realmente sabemos hacia dónde queremos ir, porque de esta forma no sabemos si vamos a tener agencia, como decís, o si va a haber más o menos gente. Pero ya el daño está hecho. Ale, ¿y cuántas personas trabajan en la agencia aquí de Justiniano Pose del INTA? Llegamos a ser, recién Caro cuando se fue, Caro ha pasado por el INTA, llegamos a ser 5 personas, y eso también tiene mucho que ver, porque no es de hoy, sino de un proceso que el INTA ha tenido ingreso y a veces no ha tenido, entonces no se pueden renovar muchos temas de la gente que se va jubilando, que se pierden y se dejan de todo lo que se formó, todo lo que se experimentó, todo lo que se consiguió, no tiene continuidad en el tiempo. Entonces, esa es la priorización, que hay que sentarse en una mesa, decir, bueno, no va a ser todo el INTA, como hablaban del Pro Huerta, sacar el Pro Huerta, porque era un proyecto del Ministerio de Acción Social, no lo haga el INTA, lógico, no lo quiere este gobierno hacer, más allá de la demanda que había, pero bueno, ponernos de acuerdo en qué dejar de hacer, qué hacer para ser eficiente, ninguna duda que teníamos que hacer ese proceso. El INTA lo viene haciendo permanente. Si había que hacerlo con mirada de afuera, con más gente del gobierno, bueno, hacerlo. Pero no romper un instituto que es de autarquía, creado con autarquía, con descentralizado, a ser centralizado para que se maneje. Lo increíble de esto es que va a manejarse una persona de Buenos Aires todo el INTA. Entonces, en vez de estar mejor, como se creó hace 70 años el INTA descentralizado, volvemos para atrás a que lo manejen, que vamos a decidir en Buenos Aires, en una mesa, quién viene a un lado o qué es lo que hacemos en La Quiaca, en Misiones o en
o en La Pampa. Vamos a seguir el tema, Ale. Te agradecemos mucho este ratito y nos mantenemos en contacto. No, gracias a ustedes por permitir. Por hacer los favor, es comentarios. un placer. El ingeniero Alejandro Saavedra es ingeniero de larga experiencia, 37 años en el INTA, preocupado como mucha gente, como muchos productores también, las entidades del campo de hecho lo han hecho saber por este recorte, esta motosierra, no se sabe qué va a pasar con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. La Sudeste te acompaña a donde vayas. Descarga la app y llevas tu radio a cualquier lugar del mundo.